Filadelfia, un lugar de amor fraternal. A nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Ha vencido ya, no nos detendremos.
Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos muy contentos de estar celebrando los 45 años de aniversario de la Iglesia Cristiana Filadelfia, donde hemos visto la gloria de Dios cada día de nuestras vidas. Estamos muy agradecidos de Dios de tener a nuestros pastores Ender Vargas y Xiomara de Vargas, donde hemos visto su amor, su fidelidad y su entrega todos los días. Dios les bendiga grandemente, pastores. Dios bendiga a toda la congregación, directivos, ancianos y pastores. Amén. Nosotros somos los pastores Alfredo Castro y Nancy de Castro de la iglesia Dios Habla Hoy, una iglesia hija de la iglesia Filadelfia. Y en nombre también de la iglesia Dios Habla Hoy, les felicitamos y le pedimos a Dios que les siga bendiciendo mucho más. Que todo lo que emprendan, el Señor los bendiga y los prospere. La iglesia de Jesucristo, desde que fue fundada, ha atravesado por muchos momentos. Así como el pastor Ender Vargas nos enseñó en el recuento histórico que dio de la fundación de la iglesia, nos enseñó cómo la iglesia ha atravesado por diferentes etapas. Así ha sido la iglesia desde su fundación. Y quiero en esta hora hablar un poco acerca de la historia de la iglesia de Jesucristo. Y para eso voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 16, versos 13 al 20. Le voy a pedir a mi esposa que tenga la lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondieron. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Vemos allí que el Señor Jesús hace dos preguntas y vemos también dos respuestas diferentes a esas preguntas. La primera respuesta no generó ninguna reacción positiva, digámoslo así, en el Señor hacia los que tenían una opinión acerca de Él. Su pregunta fue: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron que era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algún otro profeta. Y es posible que la gente que había visto a Jesús obrando maravillas y sanando y restaurando vidas, quisieran reconocerlo como el Señor, porque ellos esperaban al Mesías. Pero debido a las amenazas por parte de los enemigos del Señor Jesús, se privaban de hacerlo. Y entonces solo le daban o le otorgaban un título honorable, por así decirlo, pero que realmente lo que estaba era rebajando al Señor en dignidad. De allí que vemos que el Señor a esa respuesta no le dio, por así decirlo, una importancia. Y eso tenemos nosotros que tenerlo claro, porque en base a la respuesta que nosotros le dimos a la pregunta acerca de lo que creemos de Jesús, de eso depende nada más y nada menos que nuestro destino eterno. Repito eso porque es importante. En base a lo que una persona crea acerca de Cristo, dependerá nada más y nada menos que su destino eterno, si se salva o si se pierde para siempre. Por eso Jesús entonces recalcó la pregunta y le dijo a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contestó en nombre de todos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cuando se dice que Jesús es el Cristo, se está reconociendo a Jesús como el enviado por Dios, el ungido de Dios para salvar al mundo. La palabra Cristo es una palabra griega que viene del hebreo Mesías. Y esa es una palabra que significa el ungido, pero que también trascendió su significado literal
para connotar ahora que quien tiene ese nombre o ese título es el amo del universo, el dueño de todas las cosas. Por eso que la Biblia dice allá en Romanos capítulo número 10, verso 9 en adelante, esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, el amo del universo, y confiesas con tus labios que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en base a esa respuesta se determina el destino eterno de toda la humanidad. Y Jesús se alegró con la respuesta que dio Pedro. Y por eso entonces él le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque ya Pedro entonces comenzaba a formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que sí reconocían a Cristo como el Señor y Salvador, a pesar del rechazo popular y a pesar de la prohibición que había en contra de hacerlo. Él confesó que Cristo era el Señor. Y entonces le dijo Jesús varias cosas importantes, no acerca solo de Pedro, sino acerca de su iglesia. Y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Observe que allí el Señor ya habla de su iglesia. La palabra de Dios enseña que la iglesia es el cuerpo de creyentes en su totalidad. Todos los cristianos en todo el mundo formamos la iglesia del Señor, una sola iglesia. Seamos de la denominación que seamos, somos una sola iglesia. Y a la iglesia se le llama también en la Biblia el cuerpo de Cristo. También se le conoce como la casa de Dios y como el templo o morada del Espíritu Santo. Todo eso lo conformamos nosotros los cristianos que estamos en todo el mundo. Así que el Señor está hablando de todos, de toda la iglesia, de todos los cristianos. Y Él dice que es mi iglesia. Lo primero que resalta es que es su iglesia, es del Señor. Y eso nos da a nosotros, amados, un sentido primero de seguridad, porque somos del Señor. Y Él dice, mis ovejas están en mi mano y nadie me las va a arrebatar de la mano. Y luego recalca y dice, mis ovejas están en las manos de mi Padre y Él es mayor que todos y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice, para finalizar en Juan capítulo 10, verso 28, mi Padre y yo somos uno solo. Así que el que está en las manos del Señor, el que es parte de la iglesia de Cristo, está en el lugar correcto, está en el mejor lugar que puede estar una persona, en las manos de Dios. Lo segundo que dice es que Él edifica su iglesia. Y también eso nos tiene que dar consuelo, porque el Señor edifica la iglesia tratando con cada uno de nosotros en particular. Cuando Él dice que va a edificar su iglesia, no se refiere a edificar una casa o un edificio, se está refiriendo al pueblo de Dios. ¿Y qué va a edificar Él? Pues lo que está destruido. Porque cuando llegamos al Señor, nosotros llegamos quebrantados emocionalmente, por las heridas emocionales, por el pecado. Espiritualmente llegamos muertos, sin vida, condenados. A veces llegamos hasta enfermos, porque muchas veces es en los momentos de mayor tragedia, en los que más nos acordamos de Dios y queremos que Él nos salve, y Él nos recibe. Así que el Señor nos comienza a restaurar, comienza a sanar esas enfermedades físicas, a sanar el alma herida, a restaurar el espíritu muerto, a darle vida. Él está edificándonos. Él es el que nos edifica. Y aunque es cierto que el Señor usó a Pedro y a los apóstoles y a Pablo y a Timoteo y a toda la iglesia y nos usa a nosotros también, usa a los maestros, usa a los predicadores, usa a los pastores para edificar a su pueblo a través de la predicación del evangelio, la consejería, el discipulado, las visitas, las oraciones. Él nos usa a nosotros y es cierto que somos esos instrumentos. Quien hace la obra es Él. Quien hace la obra es el Señor. Él es el que edifica su iglesia. Y amado, la Biblia nos enseña que no hay nada que Dios comience y no lo termine. Todo lo que Dios comienza, Él lo termina. Y eso también, por supuesto, nos tiene que dar a nosotros fe, porque a veces nos sentimos como que no cambiamos. Y a veces el enemigo usa personas para decirnos, yo no te veo a ti como un verdadero cristiano, yo todavía no te veo cambios, yo todavía no te veo que tú creces, yo no te veo que tú avanzas. Y a veces nos desanimamos y pensamos, ¿será que el Señor no va a obrar en mí? Amado, el Señor está trabajando en todos nosotros, Él sigue obrando. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Él dijo en su palabra que la obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que Él regrese por nosotros. Así que no pierda la fe, amado. Siga orando, siga creyendo que aquel que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar. Usted va a cambiar, usted va a mejorar, usted va a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor cristiano, porque Dios está haciendo la obra de usted y Él lo ha garantizado. Bendito sea su nombre por siempre.
También vemos que el Señor dice allí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y eso también nos da confianza, nos da seguridad. Nos enseña dos cosas. En primer lugar, que hay un adversario. Las puertas del Hades en la Biblia se utilizan para referirse a la maldad. Y personificando la maldad, pues es Satanás con sus huestes demoníacas y también con su gente mala. Personas que se prestan para tratar de destruir la iglesia o por lo menos detenerla. Entonces el enemigo usa ese tipo de cosas para frenar a la iglesia o para destruir a la iglesia. Hay un adversario. La palabra de Dios enseña que nosotros no tenemos lucha contra ninguna persona. Por eso es que la iglesia está abierta para todos, para cualquier persona, venga de la ideología que venga. La iglesia del Señor Jesucristo muestra el amor de Dios por todas las personas. Nuestro enemigo es espiritual. Y entonces Él dice que las puertas del Hades, ese enemigo, no prevalecerán contra nosotros. Es decir, tenemos la victoria garantizada. Y eso ha quedado demostrado en la vida de esta iglesia Filadelfia. Eso ha quedado demostrado. Una y otra vez el enemigo ha querido dañarla, pero el Señor nos ha dado la victoria. Bendito sea el nombre por siempre. Y eso ha quedado demostrado a través de la historia de la iglesia de Cristo en general. Todas las iglesias del mundo entero, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, de todos los países, enfrentan la adversidad y a todas el Señor les da la victoria. Mire, desde que comenzó la iglesia de Cristo, el enemigo ha usado reyes, ha usado emperadores, ha usado políticos, ha usado fabricantes de ídolos, ha usado hechiceros, calumniadores, herejías, falsos hermanos, ha usado cualquier tipo de recursos con el propósito de dañar la iglesia. Amados, pero la historia ha demostrado, esos emperadores han caído, esos reyes ya no están, esos brujos se han convertido, esos calumniadores también, todos han caído, pero la iglesia del Señor sigue campante, sigue victoriosa, sigue triunfante, porque Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y ese es el mensaje de Dios para la iglesia en este tiempo. Que pase lo que pase, estemos en pandemia, estemos en crisis política, estemos en crisis moral, estemos en la situación que estemos, en el frente de la batalla con que sea que nos enfrentemos, el Señor dice, nada va a prevalecer contra mi iglesia. Bendito sea su nombre por siempre. También dice el Señor allí que nos ha dado a nosotros, a su iglesia, las llaves del reino de los cielos. En la Biblia también se usa esa ilustración para enseñar que se otorga autoridad. Y con toda autoridad viene una responsabilidad, como un mayordomo. Cuando un amo quería delegar en alguien toda su autoridad, pues le daba las llaves y lo instituía como el mayordomo de su hacienda, para que él pudiera entonces, con toda autoridad, hacer negocios en pro del beneficio de su amo. Eso es lo que significa que Dios nos da las llaves a nosotros. Nos da autoridad para abrir el reino de los cielos. ¿Y cuándo nosotros lo abrimos? Cuando predicamos la palabra de Dios. Mire, amado, y esta es una verdad universal. El único ente constituido por Dios que tiene autoridad para abrir el reino de los cielos es la iglesia de Cristo. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo que predica el evangelio de Cristo y la salvación de los pecadores y el perdón de los pecados a través de Jesucristo. No hay otra institución, ni política, ni social, ni comunitaria, ni ninguna religión de los millones de religiones que hay en el mundo que tenga esa prerrogativa. Solo la iglesia de Cristo, en todo el mundo, tiene esa autoridad. Por eso es que nosotros tenemos también que honrar ese privilegio y predicar la palabra de Dios. Donde quiera que predicamos la palabra de Dios, bien sea personalmente, bien sea por medios electrónicos, o bien sea de manera multitudinaria, allí se está abriendo las puertas de los cielos, para que los que oyen ese mensaje y creen en Jesús y reciben a Jesús en sus corazones y lo declaran como su Señor y Salvador, como hizo Pedro, ellos también entonces pasen de la muerte a la vida, y pasen de las tinieblas a la luz, y pasen de la condenación al perdón de sus pecados. Allí se abre la puerta. La pregunta es, amado hermano, ¿te animas a seguir predicando? ¿Te animas a ser ese instrumento de Dios que usa la llave del reino de Dios para abrir esa puerta para que los que están cautivos sean libres? Yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que lo hagas. Entonces, resumo esta pequeña enseñanza diciendo que en primer lugar la iglesia es de Cristo. Él es el dueño.
Y nosotros debemos mirarlo a Él, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Segundo, Él es el que edifica la iglesia. La obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar. Nada va a detener su mano. Nada detiene la mano del Señor. Su mano se extiende y edifica y nada la puede detener. Tercero, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Por más que el enemigo levante situaciones y adversidades, siempre el Señor nos dará la victoria. Y cuarto, tenemos ese privilegio de ser los que anunciamos la salvación a las almas perdidas y tenemos también esa responsabilidad de hacerlo. Quiero entonces terminar con un poema muy antiguo, pero está actualizado, que dice así, a darle ánimo. Dice: tronos y coronas se levantan y perecen, pero la iglesia de Cristo siempre permanece. Ninguna arma forjada contra la iglesia prevalecerá, porque la promesa divina nunca pasará. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Quiero orar. Le voy a pedir a mi esposa para que ella esté orando por la iglesia de Filadelfia y por todos los que escuchan este mensaje. Oh Dios, gracias por esta palabra que hemos recibido en esta hora. Sí, sí. Te damos gracias porque tú sigues edificando y trabajando con la iglesia. Quiero orar en este momento Sí, sí. por la iglesia, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, por aquellos que están enfermos, que sienten temor, Sí, sí. que están solos. Te pido, Señor, que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Que tú les des la victoria y ellos puedan ver la salida que ellos esperan en ti. Te doy gracias, Dios, por la iglesia Filadelfia. Sígueles usando, sígueles llenando, que ellos sigan llevando el evangelio de salvación a toda criatura. Oh Dios, y tú nos has dado, Señor, autoridad para atar y desatar. En esta hora ato todo lo que se quiera levantar en contra de la iglesia. Oh Dios, y desato las bendiciones que tú tienes preparadas para la iglesia en este tiempo. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice, Señor, proveyéndole, prosperándole. Oh Dios grande, y sanando todas las enfermedades. Sígueles llenando con tu Santo Espíritu y trae esa frescura de tu presencia a toda la congregación. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.